Gedeón era un joven común, un agricultor inseguro y lleno de dudas, pero Dios vio en él a un futuro líder y libertador. Aunque él no lo sabía, estaba a punto de ser llamado para una misión que transformaría su vida y la de toda una nación. Israel, una nación escogida por Dios para ser luz entre los pueblos, se encontraba sumida en una oscuridad de opresión y desesperanza. Por 7 largos años, los madianitas, un pueblo nómada y feroz, invadían la tierra prometida con una crueldad implacable. Como langostas que devoran sin piedad, arrasaban los campos, robaban el ganado y destruían las cosechas, dejando a Israel sin sustento y sumido en el hambre y la miseria. La vida de los israelitas había cambiado por completo. Aquella tierra de abundancia y promesa ahora era un lugar de terror. Los campos y viñedos se abandonaban, y en lugar de celebrar cosechas, el pueblo se escondía en cuevas y refugios improvisados en las montañas. El eco de la desesperación y el miedo era el canto diario de una nación que una vez había conquistado esa tierra con valentía y fe en el Señor. Espiritualmente el pueblo estaba perdido. Se habían alejado de Dios y habían caído en idolatría, confiando en dioses falsos como Baal. Esta desviación había abierto la puerta a su aflicción. Sin embargo, en su angustia, comenzaron a clamar al Señor, como un niño que tras perderse grita por ayuda. Pero incluso en medio de esta aparente derrota, Dios estaba obrando un plan de redención. La desesperación era solo el preludio de una intervención divina. El Dios que nunca olvida a su pueblo estaba a punto de levantar a un libertador inesperado, un joven llamado Gedeón. En este video vamos a explorar cómo Gedeón pasó de ser un joven lleno de dudas a convertirse en un héroe de la fe. Veremos su llamado divino y el sorprendente encuentro con el ángel del Señor, cómo pidió pruebas de fe para confirmar su misión y cómo Dios redujo su ejército de manera milagrosa, utilizando una estrategia poco convencional para darles la victoria contra los madianitas. Además, reflexionaremos sobre las lecciones prácticas de esta historia que podemos aplicar en nuestras vidas hoy, aprendiendo a confiar en Dios en medio de nuestras propias luchas y temores. Si quieres seguir descubriendo más historias inspiradoras y aprender cómo aplicarlas en tu vida diaria, suscríbete al canal. Dale un like a este video y compártelo con otros. Juntos podemos crecer en fe y entendimiento. En medio de un Israel devastado por la opresión madianita, Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, intentaba sobrevivir. No era un guerrero ni un líder, solo un agricultor temeroso que buscaba proteger lo poco que tenía. Una tarde, mientras trillaba trigo en secreto en un lagar, un lugar normalmente utilizado para pisar uvas, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, el ángel del Señor se le apareció y lo saludó con palabras inesperadas. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Esta declaración debía sonar irónica para Gedeón, quien estaba ocultándose por miedo a los invasores. La situación en Israel no reflejaba ni esfuerzo ni valentía, reflejaba temor y desesperanza. Gedeón no se veía como un valiente y ciertamente no sentía que Dios estuviera con su pueblo. Con una mezcla de frustración y duda, Gedeón respondió: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Jueces 6:13. Estas palabras revelan la amargura de un joven que, como muchos otros, se sentía abandonado por Dios. Los relatos de los milagros en Egipto y en el desierto parecían pertenecer a una época lejana y sin relación con su realidad actual. Sin embargo, Dios no se dejó llevar por la queja de Gedeón. En lugar de reprenderlo, el Señor reafirmó su propósito para él. «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Jueces 6:14. Aquí
Dios no le promete una fuerza sobrenatural inmediata, sino que le indica que la fuerza necesaria ya estaba dentro de él. A menudo, no reconocemos la fuerza que Dios nos ha dado hasta que enfrentamos situaciones difíciles. Gedeón, aún lleno de incertidumbre, replicó con humildad: ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón veía su linaje y posición como limitaciones insuperables. Se consideraba pequeño e incapaz de liderar una misión tan grande, pero Dios no ve como los hombres ven. Él no busca títulos, poder ni influencia. Él busca corazones dispuestos. La respuesta divina fue clara y directa: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. Esta promesa es crucial porque revela una verdad eterna. Cuando Dios está con nosotros, lo imposible se vuelve posible. No importan nuestras debilidades, su presencia es suficiente para garantizar la victoria. Gedeón, aunque aún inseguro, comenzó a aceptar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Para asegurarse de que esta misión realmente venía de Dios, pidió una señal. Preparó un sacrificio de carne y pan sin levadura y lo presentó ante el ángel del Señor. El ángel tocó la ofrenda con su báculo y de inmediato un fuego salió de la roca y consumió el sacrificio. Al ver esto, Gedeón comprendió que había estado en presencia divina y lleno de temor, exclamó: «¡Ay de mí, Señor Jehová! Porque he visto al ángel de Jehová cara a cara». Jueces 6:22. Pero el Señor lo tranquilizó con palabras de paz. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Jueces 6:23. Transformado por esta experiencia, Gedeón levantó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, que significa «El Señor es paz». Este momento marcó el inicio de una jornada en la que Gedeón, a pesar de sus dudas y miedos, comenzaría a caminar en fe y obediencia. La paz que él recibió en ese encuentro sería crucial para enfrentar los desafíos venideros. El llamado de Gedeón nos muestra una verdad profunda. Dios no elige a las personas por su posición o habilidades. Él las elige por su propósito y les da la fuerza necesaria en el proceso. La presencia de Dios es suficiente para transformar a los más inseguros en líderes valientes. La misión de Gedeón era clara: liberar a Israel de la opresión madianita. Pero primero, él debía aceptar que Dios realmente estaba con él y que la victoria no dependía de su capacidad, sino del poder divino. Así como Gedeón fue llamado a una misión imposible a los ojos humanos, tú también puedes estar siendo llamado a algo más grande de lo que imaginas. La clave no está en sentirte capaz, sino en confiar en que Dios estará contigo en cada paso. Aunque Gedeón había tenido un encuentro directo con el ángel del Señor y había recibido la promesa de que Dios estaría con él, su corazón todavía dudaba. La magnitud de la misión, liberar a Israel de los madianitas, parecía demasiado grande para él. Gedeón necesitaba una confirmación más clara para estar completamente seguro de que era Dios quien lo estaba enviando y no una ilusión de su mente atribulada. Su duda no era una falta de fe total, era una fe vacilante que necesitaba ser fortalecida. Así que Gedeón, en su búsqueda de certeza, pidió una señal específica a Dios. Quería algo tangible, algo que pudiera tocar y ver, para estar seguro de que no estaba solo en esta misión imposible. Decidió usar un vellón de lana como instrumento para su prueba. Se dirigió a Dios con humildad y dijo: «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Jueces 6:36-37. A la mañana siguiente, Gedeón encontró el vellón completamente empapado de rocío, mientras el suelo alrededor permanecía seco. Al exprimir la lana,
obtuvo suficiente agua como para llenar una vasija. Esta señal fue una prueba clara de que Dios estaba confirmando su llamado. Sin embargo, Gedeón, aun sintiendo la fragilidad de su fe, solicitó una segunda señal, esta vez invirtiendo la prueba: que el vellón quedara seco mientras el suelo alrededor estuviera mojado. Con una paciencia infinita, Dios respondió nuevamente a su petición. A través de estas pruebas, Dios mostró su comprensión de las debilidades humanas. Él no se ofendió por las dudas de Gedeón. En cambio, le dio las afirmaciones necesarias para fortalecer su fe. Este proceso reveló una profunda verdad. Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe cuando venimos a Él con sinceridad y humildad. Estas pruebas no solo sirvieron para confirmar el llamado de Gedeón, sino también para preparar su corazón para la batalla venidera. Dios estaba construyendo una confianza inquebrantable en Gedeón, una confianza que no se basaría en su propia habilidad, sino en la certeza de que el Dios Todopoderoso estaba con él. A través de este proceso, Gedeón estaba aprendiendo que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la voluntad de seguir adelante confiando en Dios a pesar de ellas. Las señales del vellón también nos enseñan que en los momentos de incertidumbre, Dios puede darnos claridad cuando lo buscamos con un corazón honesto. Sin embargo, es importante recordar que las señales no deben sustituir la obediencia continua. Gedeón no dependió únicamente de estas pruebas. Después de recibir las confirmaciones, actuó con valentía. Dios había sido paciente con Gedeón, y ahora era el momento de confiar plenamente. Las dudas estaban disipadas, y el camino estaba claro. Era hora de obedecer y liderar a Israel hacia la liberación. La fe de Gedeón había crecido y estaba listo para enfrentar a los madianitas, no con una confianza ciega en sí mismo, sino con una confianza plena en el Dios que había demostrado su fidelidad. Así como Dios fortaleció a Gedeón, Él también está dispuesto a fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o desafíos que parecen imposibles, podemos acudir a Él en busca de guía y confirmación. Dios no se ofende por nuestras inseguridades. Al contrario, nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Gedeón nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso y que Dios camina con nosotros en cada paso de ese proceso. Al igual que Gedeón pasó de la duda a la confianza, tú también puedes experimentar una fe fortalecida cuando decides confiar en el Dios que nunca falla. Con su fe fortalecida después de las pruebas del vellón, Gedeón estaba listo para enfrentar a los madianitas. Reunió un ejército de 32,000 hombres dispuestos a luchar contra una multitud de enemigos. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Para demostrar que la victoria no dependería de la fuerza humana, sino del poder divino, Dios decidió reducir drásticamente el tamaño del ejército. El Señor le dijo a Gedeón: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado». Jueces 7:2. Dios conocía el corazón humano y sabía que si Israel ganaba con un ejército numeroso, se atribuirían el mérito de la victoria en lugar de reconocer la intervención divina. Siguiendo la instrucción de Dios, Gedeón anunció que todo aquel que tuviera miedo podía regresar a casa. Sorprendentemente, 22,000 hombres decidieron retirarse, dejando solo 10,000 soldados. Aún así, Dios le dijo a Gedeón que el número era demasiado grande. Para reducir aún más el ejército, Dios ordenó una prueba peculiar. Los hombres debían beber agua de un río, y solo aquellos que bebieran de manera vigilante, llevándose el agua a la boca con la mano, serían seleccionados. Finalmente, solo 300 hombres fueron elegidos para enfrentar al vasto ejército madianita. Jueces 7:4-7. Esta reducción parecía absurda desde una perspectiva militar,
Pero aquí se revelaba un principio fundamental del obrar de Dios. Él obra a través de la debilidad humana para mostrar su gloria y poder. La batalla no se ganaría por estrategias humanas, sino por una intervención divina. Dios, en su misericordia, entendió que Gedeón todavía podría sentirse temeroso ante semejante desafío. Por eso le dio una señal adicional de ánimo. Le dijo: «Si tienes temor de descender, baja tú con tu criado Fura al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán». Jueces 7, 10, 11. Al acercarse al campamento enemigo, Gedeón escuchó a un soldado madianita contar un sueño en el que un pan de cebada rodaba y destruía una tienda. Otro soldado interpretó el sueño, diciendo que era una señal de que Dios entregaría a los madianitas en manos de Gedeón. Jueces 7, 13, 14. Esta confirmación fue suficiente para infundir valentía en el corazón de Gedeón. Gedeón regresó a su campamento y preparó a sus 300 hombres para una estrategia inusual y aparentemente irracional. Les dio a cada uno una trompeta, una vasija de barro y una antorcha encendida dentro de la vasija. Dividió a sus hombres en 3 grupos y en plena noche rodearon el campamento enemigo. Al momento señalado, rompieron las vasijas, hicieron sonar las trompetas y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Jueces 7:20. El sonido de las trompetas, el resplandor repentino de las antorchas y los gritos de guerra causaron una confusión inmediata en el campamento madianita. Los enemigos, despertando en pánico y sin entender lo que sucedía, pensaron que estaban siendo atacados por un ejército mucho mayor. En la oscuridad de la noche, llenos de terror y desconcierto, comenzaron a atacarse unos a otros con sus propias espadas. Jueces 7:22. El caos fue total, y los sobrevivientes huyeron desesperadamente. Gedeón y sus hombres los persiguieron, y pronto otros israelitas se unieron para completar la victoria. Los líderes enemigos, Oreb y Zeeb, fueron capturados y ejecutados. Jueces 7:25. Lo que parecía una misión imposible se convirtió en una victoria asombrosa, no por el poder humano, sino por la intervención divina. Esta victoria fue un recordatorio para Israel de que Dios es el verdadero libertador. No fue la fuerza militar, la astucia o el número de soldados lo que garantizó el triunfo, sino la obediencia a Dios y la disposición de Gedeón para confiar en su plan. Después de la batalla, los israelitas quisieron hacer a Gedeón su rey. Sin embargo, Gedeón respondió con humildad y claridad: «Yo no os gobernaré, ni mi hijo os gobernará. Jehová os gobernará». Jueces 8:23. Estas palabras reflejan una profunda comprensión de que la verdadera autoridad y salvación vienen solo de Dios. Esta historia nos enseña que, cuando enfrentamos batallas en nuestras vidas, no debemos depender únicamente de nuestras fuerzas o estrategias. Dios nos pide que confiemos en Él y sigamos su dirección, incluso cuando su plan parezca extraño o imposible a nuestros ojos. La victoria de Gedeón sobre los madianitas nos recuerda que con Dios de nuestro lado no hay obstáculo que no podamos superar. Al final, la historia de Gedeón no es solo una historia de guerra, sino una historia de fe, obediencia y la fidelidad de un Dios que nunca abandona a su pueblo. La historia de Gedeón es mucho más que una narración de una victoria militar sorprendente. Es una profunda lección sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios en medio de nuestras debilidades. Gedeón, un joven inseguro y temeroso, fue transformado en un líder valiente porque decidió confiar en la dirección divina. A través de su historia podemos encontrar principios que se aplican a nuestras propias vidas y desafíos.
Gedeón empezó su jornada con una autoimagen limitada y una fe tambaleante. Se veía a sí mismo como el más pequeño de una familia insignificante. Jueces 6:15, y su primera reacción al llamado de Dios fue dudar y cuestionar. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos incapaces o poco calificados para enfrentar las circunstancias que se nos presentan? Sin embargo, Dios no se limita por nuestras percepciones o por nuestra falta de confianza. Él ve el potencial que hay en nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos. Como lo hizo con Gedeón, Dios nos llama a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en su presencia activa en nuestras vidas. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es que Dios actúa en nuestra debilidad para mostrar su gloria. Al reducir el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300, Dios dejó en claro que la victoria no sería por mérito humano. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Jueces 7:2. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles de superar con nuestros propios recursos, debemos recordar que Dios es más que suficiente. Nuestros momentos de mayor debilidad pueden ser las mejores oportunidades para que Dios manifieste su poder. La estrategia que Dios dio a Gedeón fue poco convencional. Trompetas, antorchas y vasijas de barro en lugar de armas y espadas. Esta táctica, en apariencia absurda, resultó en una victoria asombrosa porque Gedeón y sus hombres obedecieron sin cuestionar. La obediencia es clave en nuestra relación con Dios. Muchas veces las instrucciones divinas pueden parecer ilógicas o difíciles de seguir, pero cuando confiamos y obedecemos, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. Además, la transformación de Gedeón nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Gedeón no dejó de sentir temor, pero permitió que su fe en Dios fuera más fuerte que sus dudas. En nuestras vidas, los miedos pueden ser grandes, pero si nos apoyamos en Dios, podremos enfrentarlos y superarlos. Como dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La humildad de Gedeón también es ejemplar. Después de su victoria, el pueblo quiso hacerlo rey, pero él respondió, «Jehová os gobernará». Jueces 8:23. Reconoció que la gloria y el honor pertenecen solo a Dios. En una época en que el orgullo y el deseo de reconocimiento personal son tan comunes, esta actitud nos recuerda que toda victoria y bendición provienen del Señor. La historia de Gedeón también nos advierte sobre el peligro de alejarnos de Dios después de una victoria. Aunque Gedeón comenzó con fe y obediencia, hacia el final de su vida, permitió que el pueblo cayera nuevamente en la idolatría. Esta parte de su historia es una advertencia para que permanezcamos fieles y vigilantes, recordando que nuestra relación con Dios debe ser constante y no solo en tiempos de necesidad. En conclusión, la historia de Gedeón es una invitación a confiar en Dios en cada etapa de nuestras vidas. Nos desafía a ver más allá de nuestras limitaciones, a obedecer aunque no entendamos el plan completo y a darle a Dios la gloria por cada victoria. Así como Dios utilizó a Gedeón para liberar a Israel, Él puede usarnos a nosotros para cumplir propósitos mayores de lo que imaginamos. La historia de Gedeón nos deja una poderosa lección de transformación espiritual y confianza en Dios. De ser un joven temeroso y lleno de dudas, pasó a convertirse en un líder valiente que liberó a su pueblo de una opresión devastadora. Esta narrativa nos recuerda que Dios no llama a los más fuertes o capacitados, sino que capacita a los que están dispuestos a obedecer y confiar en Él. A lo largo de su misión, Gedeón enfrentó desafíos que parecían imposibles.
Desde su encuentro con el ángel del Señor hasta la reducción radical de su ejército, cada paso demandó un acto de fe. Dios le mostró y nos muestra a nosotros que la victoria no depende de los números ni de la fuerza humana, sino del poder y la presencia del Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. La obediencia de Gedeón, aunque no fue perfecta, es un modelo de cómo podemos actuar cuando enfrentamos incertidumbres. Dios es paciente con nuestras dudas y nos da lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Él comprende nuestros miedos y limitaciones, pero nos pide que demos el siguiente paso con la confianza de que Él va delante de nosotros. Al final, Gedeón reconoció que el verdadero liderazgo y la verdadera salvación vienen solo de Dios. Este principio es fundamental para nosotros hoy. En cada logro, en cada victoria, debemos recordar que la gloria es de Dios y no nuestra. Nuestra dependencia de Él nos protege del orgullo y nos mantiene firmes en nuestra fe. Pero también debemos ser vigilantes. A pesar de su éxito inicial, Gedeón permitió que Israel volviera a desviarse después de su muerte. Esta parte de la historia nos advierte que la fe y la obediencia deben ser constantes. No podemos bajar la guardia después de una victoria espiritual. Debemos permanecer cerca de Dios en todo momento. La vida de Gedeón es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. ¿Qué miedos o dudas nos impiden cumplir el propósito de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando su plan parece ilógico o difícil? Así como Dios usó a Gedeón, Él puede usarnos a nosotros para cumplir planes que van más allá de lo que imaginamos. Si esta historia ha impactado tu corazón y te ha inspirado a confiar más en Dios, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que otros también puedan encontrar ánimo y dirección en su caminar espiritual. Juntos, sigamos creciendo en fe y entendimiento.